ustedes hoy día esta palabra. Desde hace ya un buen tiempo atrás, el Señor ha ido cambiando en mi corazón, en mi mente, en mi ser, algunas preocupaciones que tenía antes, cuando siempre me gustaba preparar una palabra. Y en los primeros años del pastorado, cuando por allá por Concepción hicimos cursos de homilética, entonces siempre procuré hacer aquello. Y no es que diga que eso está mal, por favor, todo lo contrario. Mientras más claridad en el mensaje, pues mucho mejor todavía. Pero un día el Señor me llevó a la prioridad. Homilética o palabra mía. Y desde allí, hermanos, es que no es que el asunto está en lote, pero quiero decirles que me importa 10.000 millones de veces más poder entregar una palabra de Dios, aunque esta vez no sea homiléticamente correcto, pero que sea palabra de Dios, que venga del corazón de Dios a mi vida y a la vida de los que escuchan. Eso para mí tiene el valor que no tiene comparación ni resiste más análisis. Es así. Yo quisiera, por favor, que abran sus Biblias, hermanos, en Romanos 11, que no es el pasaje de la clave de la palabra misma, pero sí quiero llevarlos hoy día a escuchar una palabra que apela primordialmente a la fe. Obviamente la obediencia siempre está relacionada con la fe, porque obedezco lo que creo. Pero estoy hablando de que el Espíritu Santo cada día quiere revelar más a Cristo en nuestras vidas. Lo vamos conociendo más. Y la verdad es que cada vez que entro en misterios que no entiendo, en mi vida crece Jesús y yo muero más. Dice Romanos 11, del verso 31. Voy a leer solo los pertinentes para este comentario. Así también estos, se refiere a la parte de Israel hacia arriba, no se lo de Israel, dice que ahora han sido desobedientes. Note, ahora han sido desobedientes. Romanos 11, 31. Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Dios sujeto en desobediencia para tener misericordia de nosotros, para que ellos también alcancen ¿qué? Misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Yo no lo entiendo, ¿no? Lo entiendo literalmente, ¿no? Lo que no logro entender es el propósito de Dios. Está hablando de sujetar en desobediencia no a una persona, a una nación. Para tener misericordia no de una persona, del resto del mundo. Para que después esta nación tenga misericordia. Está hablando de Israel. Y dice que Dios sujetó. ¿Podemos realmente llegar a imaginarnos tal cosa, hermano? El Señor tiene a esa persona sujeta en desobediencia para tener misericordia. Lo que pasa es que esto Pablo no lo recibe como una meditación por las revelaciones que tuvo. No, esta fue una palabra divina que él recibe
como obviamente como una revelación, que no es el producto de la meditación del apóstol Pablo. Pero que obviamente esto lo hizo meditar. Y meditó tanto que llega a esta conclusión, en el verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Cuán insondables son sus juicios. Cuán insondables son sus juicios, hermano. Dice, oh, e inescrutables sus caminos. No, nunca Pablo llegó al fondo. Ni nadie llega al fondo. Verso 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Mientras veníamos hacia acá con la hija en el vehículo, uno de mis nietos me hizo una pregunta y venía respondiéndole la pregunta que me hizo, que está en la escritura. Entonces eso derivó a otra situación. Y hablamos de la grandeza de Dios. Cuando hablamos de la grandeza de Dios, hablamos de lo máximo donde nosotros no llegamos, a la grandeza de Dios. Pero la grandeza de Dios también se mide en lo más pequeño. Nadie puede llegar a ser más pequeño que Dios. Nadie. Ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún lado. El Dios que hizo el universo, cuando los científicos nos dicen que solo en nuestra pura galaxia hay más de 100.000 millones de estrellas. Y en nuestra pura galaxia, y cuando cantamos un cántico todos y decimos que a cada estrella llama por su nombre, ¿qué vamos a entender? Pero Él nos dio un medio. Crean. Crean. Por eso digo que la palabra en sí de esta mañana apela a la fe más. Entonces, amados, ese Dios que creó todo el universo, donde la tierra en el universo es casi un punto, ese Dios un día se empequeñeció tanto que entró en el óvulo de una mujer. Se hizo microscópico. Y allí no entró una parte de Dios, entró Dios. Así es. No por el esperma del hombre. No, por eso fue sin pecado. Eso es lo que compartía con mi hija para acá. El hombre es el que transmitió el pecado, no la mujer. Aunque no por eso la mujer es pecadora, por favor. Hablar de esto. Pero hablo de la transmisión. Hablo de la transmisión solamente. Y allí Dios nació. Este Dios glorioso, ¿quién entendió la mente de Él? ¿O quién fue su consejero, hermanos? ¿O quién le dio a Él primero? Dice el 35, para que le fuese recompensado. ¿Quién le dijo a Dios? Quiero darte un consejo, Señor. Gracias, gracias. El premio, porque no lo había entendido. No existe, ni existirá, ni nunca ha existido. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. ¿Qué puede decir el hombre? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A veces la fe nuestra opera para hablar de la historia del otro. Por ejemplo, dice el pasaje que todo fue por Él, por medio de Él y para Él. Sujetó en desobediencia a una nación. ¿La nación quiso ser desobediente? El tema es más, pero el punto está allí. Para tener misericordia de todos nosotros.
Sujetó. Esto es un misterio, pero no deja de ser verdad. Será misterio para nosotros porque no lo entendemos, pero no deja nunca de ser verdad. Es una verdad divina. Ahí está la palabra del Señor. Un día llamó a uno de los hombres que más le temían los cristianos para convertirlo en un apóstol, Pablo. Pablo no buscó a Jesús. ¿Ustedes creen eso? Pablo no buscó a Jesús. Pablo iba a Damasco ¿a qué? A matar a los cristianos. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Jesús? La respuesta cuando este hombre le pregunta ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo a Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Lo iba a buscar Pablo? No. Lo perseguía. Al perseguir a los hijos perseguía a Jesús. ¿Y para qué los perseguía? ¿Para discutir con ellos? Para matarlos. Por favor, no matarlos espiritualmente, matarlos físicamente. ¿Ustedes creen que Jesús fue el que buscó a Pablo? ¿O Pablo buscó a Jesús? ¿Quién buscó a quién? ¿Quién te buscó a ti? ¿Buscaste tú a Jesús? Ninguno de nosotros buscó a Jesús. Jesús nos buscó a nosotros. ¿Por qué somos sus hijos? Por su pura gracia, por su pura voluntad. Jorge Vitián decía una vez, no sé si fue él o alguien, nos contó la historia, que le preguntó a Dios, y dice, Señor, ¿por qué me elegiste a mí y no a mi amigo? Porque a mi amigo le hablo y todavía no se arrepiente. ¿Y cómo es que lo hiciste conmigo? Y la respuesta fue, porque quise elegirte a ti. Si hubiese querido elegir a tu amigo y no a ti, habría estado tu amigo aquí y no tú. Exactamente. ¿Por qué estás aquí? No me refiero necesariamente al local, pero también aquí, estar aquí. ¿Por qué? Porque él. Si no hubiese querido él, hermanos, cuando yo empiezo no a entender esto, sino a creerlo, entonces tengo menos ganas de pecar. Porque el Señor me convence con su amor, que es más allá de la ley misma, la ley del amor. Hablamos de la gracia. ¿Qué es la gracia? Lo que realmente no merecemos. Nunca es premio. Entonces, cuando nosotros van pasando cosas positivas en nuestra vida, todo va viento en popa. Entonces, de repente dice, amado, ¿quieres dar un testimonio? Sí, por favor. Yo quiero dar un testimonio de la gracia de Dios en mi vida, porque me bendijo en esto, me bendijo en esto otro, me bendijo en esto. Y entonces, gracias a Dios, doy por su gracia que está conmigo. Pero pasó el tiempo y la situación es totalmente distinta. Entonces, hermano, ¿quieres dar un testimonio de Dios? Mira, la verdad es que no me encuentro en condiciones. Ahora no estoy en condiciones porque, no sé, hay cosas que están pasando en mí que no las entiendo. Hay cosas que me siento mal. El tema es que vemos la gracia solo en lo que para nosotros es bueno. Pero quiero decirte que la gracia de Dios opera en la construcción de nuestra vida, porque Él dice que el que comenzó ahora, tenemos que creer eso, ¿sí o no? Creerlo, porque si no lo creemos igual es. No vamos con la respuesta nuestra, vamos por lo que Él dijo. Y también opera la gracia de Dios en nuestra desconstrucción, hermano. Opera, ¿no es cierto?, como le dijo a Jeremías, te he puesto para que edifiques y para que derribes. Y su gracia opera en ambos lados. ¿Podemos creer eso? Entonces, cuando estamos pasando por una situación difícil, la gracia de Dios está igual. Para nosotros es medio complicado, porque manejamos nuestros valores, pero metámonos en la escala de valores del Señor. Y ahí no vamos a entender, pero vamos a gustar de la gracia del Señor. Yo quiero compartir hoy día entonces a ustedes, brevemente, a las 2:30, ¿no?
capítulo 1. Verso 40 a 42. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Mateo capítulo 8, que relata la misma historia. Solamente quiero leer el verso 1, que no está expresado en Marcos. Dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía a él mucha gente. Solamente para decir que este no fue un momento en que el leproso se encontró solo con Jesús, en lo que había mucha gente. En una empresa que trabajé por años, tuve un colega que, no sé por qué razones, empezó a darse a la bebida. Y ya este colega no solamente llegaba pasado trago, sino que llegaba curado. El jefe estaba hasta aquí con él. Y lo reprendían. No, sí, esto va a pasar, decía yo, me voy a componer un día. Los colegas de repente le aconsejábamos, otros lo retaban, y así había de todo. Y ocurrió tantas veces, y un día el jefe dijo: este es un caso perdido, no tiene vuelta, no tiene vuelta. Pasaron los años. Me encuentro con el que fue jefe de este colega mío. Yo estaba compartiendo una palabra en un lugar y allí lo vi. Y fue una alegría verlo, pero una tristeza también al verlo en una situación. Él estaba dado a la bebida. Y este colega, que en su concepto, lo había dicho muchas veces, es un caso perdido, hoy es un próspero empresario. Digo que no es un castigo para el otro, no. Solamente digo, no quiero decir un dicho, quiero decir una palabra de Dios. No es asunto de las vueltas de la vida, no. Para mí eso tiene un sentido así como vengativo. Yo espero que este hombre también es un hombre de quien Dios tiene la misma misericordia que tú, por ejemplo. Lo que quiero decir es que la última palabra la tiene Dios, no solo en el otro, sino también en ti y en mí. Siempre, siempre, siempre. Amén. Por eso, hoy día, al escuchar el testimonio que nos compartía Nelson, yo diría quedarse con el sentido positivo y glorioso, porque allí vemos solo la compasión, la gracia y la misericordia de Dios. El pasaje de Marcos dice entonces: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Quizás esto para nosotros parecería como una acción que el Señor Jesús hizo. Quisiera explicar un poquito más adelante que es más que el toque, hermano, lo que allí ocurre en ese momento. Por eso quería también llevarnos
en el cuadro había mucha gente. Y entre la mucha gente estaban los fariseos, estaba la gente de pueblo, y también estaban sus discípulos. Había maestros de la ley, que generalmente iban no para escucharle, sino para criticarle, para tentarle. Para mí esto es relevante, lo que dice Mateo, lo que dice Marcos. Pero lo que dice Mateo, ¿por qué yo tengo una relevancia? Porque Jesús nunca hizo nada escondido. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Y Jesús sabía las críticas que iban a venir. Sabía todo aquello. Pero para Jesús no había nada más importante que ayudar al desvalido. Y para Jesús no hay nada más importante hoy también que ayudar al necesitado. Aunque fuera una sola persona, allí había mucha gente y seguramente muchas consultas, mucho trabajo, su agenda estaba repleta. ¿Cuántos querían seguramente conversar con él? Gente noble, gente conocida. Quizás cuántos en esa hora preguntando a los discípulos de Jesús directo: mira, podría decirle al Señor Jesús si me puede recibir hoy día, o lo invito a casa a comer esta noche, quiero conversar con él, tengo una inquietud. Pero el leproso no. Pero Jesús se detuvo ante este hombre leproso. Y estando, dice, rodeado de mucha gente, él hizo lo que él ha dicho: yo no vine a condenar, sino a ¿qué? A salvar. Y hermanos, la salvación es más que, no quiero decir más importante, solo digo que la salvación no es solo la salvación del alma, que de hecho eso es el todo, sino que Cristo nos está salvando todos los días de muchas cosas. A nosotros nos salvó de un accidente, nos salvó de esto otro, me libró, me salvó todos los días. Estamos buscando la salvación de Dios. Ahora, en este cuerpo físico todavía, estamos buscando la salvación del Señor. Estando mucha gente allí, había mucha gente, Él mostró lo que Él es por esencia: compasivo, misericordioso, amoroso, benigno, etcétera, etcétera, hermano, y todo adjetivo divino al Señor Jesús. En el mundo antiguo, la lepra era lo más terrible de todas las enfermedades. No sé hoy día eso. ¿Dónde? Cuando preparé esta palabra hace unos años atrás, busqué a través de internet acerca de la lepra. Y me recordaba en estos días que incluso hasta en Chile, por allá no sé en qué lugar, hubo algunos brotes de lepra, también en la Argentina, pero que no se divulgó. Y donde más se dio fue en Brasil. Pero después ya meterse para el África y para la India, entonces el caso hasta el día de hoy. Esta palabra la demoré por allí por el 2003, 2004 más o menos. Y entonces había ya, en internet se decía que en el 2002, que no sé ahora Nelson, tú debes tener los datos, pero dice que han bajado mucho los porcentajes de la lepra en estos países, sobre todo en la India, donde sigue habiendo lepra. Bueno, en ese tiempo era una de las enfermedades más terribles. Con las manos, los pies y todo se iba ulcerando, iban cayéndose del cuerpo en un proceso, digamos, progresivo, iba deteriorando y socavando la vida física. Y para qué vamos a hablar de la parte ánimo espiritual, la asmática en aquel
en aquel hombre. Realmente llegaba a ser este ser algo repugnante. Nosotros encontramos en la Biblia que se legisló para el que tenía lepra. Esta enfermedad hacía entonces que la condición física de un leproso fuera terrible, pero había algo todavía peor al tema físico, sino que también hay algunos escritos que se trataba a los leprosos como si fueran personas muertas. Tan pronto como se diagnosticaba la lepra, se desterraba al leproso absoluta y totalmente de la sociedad humana. Cuando yo leía y volvía a leer los pasajes, sobre todo el Levítico allí, entonces la ley fue creada para beneficiar que no hubiera, ¿cómo le llaman? Contagio. Entonces había lugares donde se llevaba al leproso. Pero no encuentro allí en la ley que se diga que lo odien, que se diga que lo desprecien, que se diga que lo rechacen. Lo iban a dejar para bien de lo que estaban sanos. Pero también cuando iban mejorando volvían a la sociedad. Pero también en los tiempos de Jesús habían habido muchos cambios y todo esto en forma muy negativa, muy nociva para el leproso. Mandamientos que fueron colocando los escribas de ese tiempo. Entonces, fíjense que la ley consideraba en los tiempos de Jesús más de 50 contactos diferentes que podían contaminar, ya que la contaminación que implicaba este contacto con un leproso era casi lo mismo que tocar un cadáver, que estaba estrictamente prohibido tocarlo. Por ejemplo, algunas cosas como estas. Leí un artículo que decía que si un leproso metía la cabeza en una casa, y no para molestar, sino para pedir pan, para pedir alimento, para pedir ayuda. Se dice en los escritos que si allí había gente comiendo, toda la comida la botaban. Porque el hecho de que el leproso metió la cabeza dentro de la casa por alguna de las ventanas que ellos tenían, todo quedó inmundo allí. Se cambiaban ropas, qué sé yo, porque en el ambiente quedó todo inmundo, entonces eso no podía afectar a los puros. Ahora no solo le decían al leproso, por favor váyase. Cualquier piedra, cualquier palo, y agrégale a eso todas las otras maldiciones. Nadie se podía acercar más de 2 metros de un leproso cuando se encontraba así, digamos, casualmente. Cuando leí este artículo no podía creer, dice que si soplaba el viento en el sentido del leproso hacia la persona sana, este debía mantenerse a mínimo 50 metros lejos del leproso. El artículo que leí en esos años decía que si el leproso pasó por allá, obviamente, y el viento venía hacia acá, y estaba la señora en la panadería vendiendo el pan, alguien le dijo, pasó un leproso allá. No solo botaba el pan que estaba a la venta, sino que la harina y todo porque todo se contaminó. Es decir, esto a nosotros nos da entonces una idea. El leproso no tenía ninguna posibilidad de ayuda del prójimo.
casi pudiéramos decir, el gran pecado que cometió fue enfermarse de la lepra. No ha habido nunca, hermanos, ninguna enfermedad que separara tanto como la lepra a una persona de sus semejantes. Por favor, por eso decía yo, cuando leemos los pasajes a veces uno dice, sí, nos parece normal que Jesús lo hiciera, pero por favor. Entonces el testimonio de vida para mí es un ejemplo para mi vida tremendo. Hermanos, a un hombre así, a un hombre que seguramente no sabemos la edad de este hombre, nada, creo que es mejor, nos representa a todos de alguna manera, ¿no? Este hombre que a lo mejor había recibido tantos piedrazos de los rígidos, de los estrictos de la ley. Él sabía que era imposible pedir ayuda a alguien, aunque acá en su corazón anhelaba llegar a Jesús. Pero la ley de ese tiempo se lo impedía. No podía, no porque era Jesús la ley, sino porque no podía acercarse a una persona. Pero él quería ver a Jesús. Él sabía que si se acercaba a los maestros de la ley, a los que parecía que interpretaban bien la ley, no le iban a dar explicación de la ley. Le iban a dar de palos y de piedras y de todo tipo de iras y ponle muchas cosas más. Hermano, a un hombre así fue al que Jesús tocó. A un paria y más que un paria de la sociedad. Para un judío no había algo más sorprendente en este sentido, en este testimonio de que Jesús tocó al leproso, porque infringió la ley. Dice que el leproso vino a él, verso 40 del versículo del capítulo 1. Cuando vino a él, había desesperación en este hombre. Pero cada paso que daba, yo puedo imaginarme este hombre seguramente había visto a Jesús hacer milagros. A lo mejor le llegó el cuento de los 10 leprosos que relata Lucas, que por ahí por una ladera le gritaron de lejos, porque no se podían acercar a Jesús. De lejos le gritaron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo: sean limpios, desde lejos. Esa fue una historia que está contada, fue desde lejos, porque no sabemos a cuántos más tocó Jesús también, a cuántos más libró, no sabemos. Dice la Escritura que hay tantas cosas que hizo Jesús que todo no está escrito. No fueron estas 2 ocasiones nomás. Yo creo que muchos leprosos no fueron solamente los 10, que de ellos uno solo volvió a darle gracia. Lo que quiero solamente resaltar es que cuando lo vieron de lejos era imposible. Ellos sabían que no podían acercarse a Jesús, por eso le gritaron de lejos. Igual Jesús pasó la barrera en su misericordia y los sanó a ellos. Pero este hombre, yo pienso que con toda su cara tapada, que no se diera cuenta nadie cómo fue pasando por el lado, y no sé si ya estaba ocurriendo el milagro del Señor que permitió que este hombre pasara y los demás no vieran el olor putrefacto que tenía, porque no se dieron cuenta. Pero él logró pasar todas estas barreras para llegar a Jesús. Sus discípulos seguramente nunca pensaron, porque nunca habían visto a un leproso acercarse a Jesús, ni a ellos, menos un rabino por allí presente en esa hora. Este leproso
Sabía muy bien lo que le podría ocurrir allí, hasta morir. Pero él iba con una petición muy clara. Para este hombre, por este hombre quiero decir, vino Jesús a este mundo. Por este hombre. O por esta calidad. O por esta situación. Este hombre vino entonces a Jesús. Porque tenía una confianza absoluta en la disposición de Jesús. Quizás cuántas veces de lejos, por entre medio de los árboles, por allá, vio cuando a lo mejor sanó a la mujer con flujo de sangre y la vio que se acercó también por entre medio de la gente, porque esa era otra situación. No podía acercarse una mujer, no podía ir al templo ni acercarse a nadie por el tema del flujo de sangre. 12 años ya encorvada, terrible. Por ahí esa mujer seguramente escuchó, mira, Jesús anda por estos lados, pero no es como ahora, que ahora invitamos a ir a un lugar. Allá no, ella no. Ella, la única forma de esa mujer de poder llegar a Jesús era así como lo hizo el leproso. A lo mejor ese leproso vio, cuando esa mujer pasó, la quedó mirando, y a lo mejor diría, pobrecita, va a salir muerta de entre todos los fariseos, los que saben la ley y cuantas cosas más, entre comillas, entre todos los puros allí, por acercarse. Y fue grande a lo mejor también su sorpresa cuando vio que esta mujer salió sana, y a lo mejor escuchó cuando Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. A lo mejor este hombre vio eso, puede ser. Y si no, hermano, ustedes no me pueden discutir, yo tampoco enfatizar en pecado. No hay herejía acá. Está muy bien. Pero puede ser, puede ser. Yo me inclino más bien por eso, que no era la primera vez que este hombre veía a Jesús. Quizás cuántas veces trató de acercarse a Él y no podía hacerlo. Y en un momento voy a hacer lo que hizo la mujer. Y quedó sana. Entonces si me acerco a Él, voy a quedar sana, porque es el único que recibe a los despreciados. Amados, nadie tiene por qué sentirse en el mundo, que es demasiado inmundo para venir a Jesucristo. Nadie puede decir, mi pecado. Sí, el pecado nos impide, pero quiero decirte que la compasión de Dios es más grande que el pecado. Nadie tiene por qué sentirse tan incurable de cuerpo. Nadie tiene por qué sentirse, este problema es mío y yo creo que mientras yo no lo solucione no podré acercarme a Cristo. Entonces no hay gracia allí. La gracia es gracia. Por eso dije, ¿por qué Jesús busca y no nosotros? Porque si nosotros le buscamos primero, entonces hay premio. Y eso deja de ser gracia. Nadie puede gloriarse. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y todos nosotros hoy somos nuevas criaturas del Señor, porque por su gracia nos buscó, nos limpió, nos dio de su espíritu, nos adoptó como hijos. ¿Quién puede gloriarse? Nadie de nosotros. Este hombre vino a Él con humildad. Fíjense que Él no le mandó curación. Él no dijo, soy judío, el pan me pertenece. Así como lo hiciste con la mujer sirofenicia, que no era judía, igual le diste solución. Él no venía con ninguna cartita bajo la manga de tipo legal para exigir al Señor, en lo absoluto. Simplemente dijo, si quieres. Si quieres. Es decir, en otras palabras, le está diciendo, si tú quieres que yo esté limpio, límpiame. Es decir, como si dijera, yo sé, Señor, que no importo. No solamente yo no importo para la sociedad,
sino que realmente no me importo ni a mí mismo ya. Para los leprosos el momento más feliz o de descanso era cuando morían. Yo no sé, yo no importo, Señor. Yo sé que otras personas huirían de mí. Yo sé, Señor, que nadie querría saber de mí. Señor, yo no tengo ningún derecho sobre nadie. El que quiera darme un pan me lo da porque me lo da, pero yo no tengo derecho a pedirlo, Señor. Yo tengo derecho a morirme de hambre. Yo tengo derecho a morirme de angustia. Yo tengo derecho a morirme. Yo no tengo derecho para nada. Lo que este hombre seguramente pensaba. Pero tal vez, Señor, si en tu compasión aplicaras tu misericordia a un ser como yo, si tú quieres, nos deja una enseñanza. El corazón humilde es aquel que no pretende tener nada más que su propia necesidad. Amén. Nada más que su propia necesidad. Voy concluyendo con lo siguiente. Este hombre vino con humildad y también vino con reverencia. Se postró ante el Señor rogando por sanidad. Es probable que este hombre escuchó un día al Señor en los mensajes por allí que daba ante la multitud: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La reacción de Jesús para mí es lo más glorioso. La reacción de Cristo fue de compasión. La ley decía que Jesús, como judío, debía evitar el contacto. Eso decía la ley. Debía evitar el contacto con un hombre leproso, es decir, con ese hombre. Con ese hombre Jesús no podía tener contacto. Además, le amenazaba de quedar contaminado si permitía que el leproso se le acercara. Yo pienso, algún día le voy a preguntar a Pedro, que era el vocero del grupo, cuando este hombre aparece allí, y no sé, se saca la capa y todos vieron que era un leproso en un cuadro tremendo. A lo mejor Pedro dijo: por favor, ¿y cómo se nos pasó de estar a guardia acá? Dice: ojalá que Jesús no lo toque, porque la ley dice, se nos puede contaminar Jesús. Caminaba con pecadores, con rameras, con publicanos. Nunca se contaminó. ¿Y qué dice que hizo Jesús? Me gusta tanto esta expresión, hermano. Dice que Jesús extendió su mano, pero no extendió esa mano que ese hombre estaba acostumbrado a mirar. Él miraba las manos del prójimo cerradas para que le pegaran, que le iban a pegar, o una piedra para tirársela. No. Este hombre vio una mano que se acercaba a él. ¿Y qué hizo Jesús? Lo tocó. No así, hermano. No así. No es como hacemos nosotros cuando le damos para él una monedita a un limonero que tiene sus manos sucias y la tiramos de arriba. No digo eso, hermano, que estoy criticando. Eso solamente digo que Jesús lo acarició. Lo acarició. Yo creo que en ese momento hubo ataque surtido. Los fariseos, los maestros de la ley: si este es un traidor, si este está pasando quebrantar la ley, mira cómo toca al leproso, mira cómo le pasa la mano, siempre hay que matarlo. ¿Y quién dice? Los apóstoles, los discípulos están hablando: chuta, lo está tocando el Señor. No lo criticaban, pero seguramente dentro de sí era posible que tocara al leproso. Y ojo, hermano, lo tocó el Señor y le dijo: quiero, sé limpio.
Pero quiero decirle que lo tocó antes de limpiarlo. Por favor. Lo tocó antes de limpiarlo. El Señor Jesús no lo limpió de lejos para después sanarlo. Lo tocó con toda su lepra, allí, con sus llagas, su repugnancia que había en él. Esto representa el pecado mismo, que es tan o peor que la lepra. Y ahí Jesús tocó a este hombre y después le dijo: quiero. Se limpió. No sé cuántos años tendría, pero yo creo que si eran 20, 30, 40 años, ya se había olvidado de que podía tener una mano amorosa. Encuentro en la Biblia que Jesús, hermano, hubo un solo hombre en el mundo en quien Jesús no tuvo compasión. No tuvo compasión. ¿Saben quién es? ¿Saben quién es? ¿Con quién Jesús no tuvo compasión? Hubo un solo hombre en el mundo con quien Jesús no tuvo compasión. Se le acercó un día el vocero del equipo. Jesús les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera en la cruz. Señor, ten compasión de ti. Apártate de mí, Satanás, porque no has puesto la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús no tuvo compasión de él mismo. No tuvo compasión de él. ¿Y sabes por qué no tuvo compasión de él? Para tener compasión de toda la humanidad. Hermanos, él no solamente tiene compasión de ti y de mí cuando nosotros estamos bien, cuando estamos mal. A veces decimos nosotros: bueno, yo no soy el responsable de esta situación, por tanto Jesús tiene compasión de mí. ¿Y quién te dijo que no tendría compasión si tú eres culpable? Este hombre no tenía culpa de estar enfermo, pero hubo una situación cuando trajeron a una mujer que la encontraron en el estado de adulterio. Y vinieron todos a preguntarle a Jesús qué hacer con ella, pero ya venían todos con las piedras en las manos para tentarle. Jesús podría haber dicho de acuerdo a la ley. ¿Qué dice la ley? La piedad a piedrazo. Esa mujer sabía que su vida dependía de la respuesta de Jesús, no de los fariseos. Amén. Hermanos, Jesús le dijo a ellos: el que esté sin pecado tire la primera piedra. Se fueron todos, lo miró. Yo creo que esa mirada de Jesús no fue esa mirada amenazadora. ¿Y qué pasó ahora? ¿Te salvaste? Yo creo que la mirada de Jesús a esa mujer fue la misma mirada que le dio al ladrón de la cruz. La mirada que salva, la mirada que perdona, la mirada llena de compasión, la mirada llena de dulzura. Eso no significa que deja pasar el pecado, pero amados, mientras exista Jesús, la compasión de Él es más grande que el pecado. ¿Qué le dijo a la mujer? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Compasión, misericordia, bondad, benignidad, gracia. Esa mujer, de acuerdo a la ley, tenía que justamente morir. Ahí era culpable. En el caso del leproso no era culpable. ¿Obró o no obró igual la compasión de Cristo? Hermanos, no digo que tenemos que andar libres, no importa que pequemos, por favor, no es eso. Pero quiero decir, si nosotros somos hijos de Dios, y esto no es una doctrina que voy a colocar acá, esta es mi convicción. Hoy día estoy como un hijo que no he cometido un pecado delante de mi Padre y le doy gracias por eso. Pero mañana pude haber cometido un pecado.
¿Y sabes qué es lo que cambió? Que hoy día tengo un pecado por el cual tengo que arrepentirme, pero mi adopción no cambió nada. Soy hijo de Dios. Y por tanto me arrepiento. Y por tanto me arrepiento. Quiero decir que esa esfera del amor de Cristo es la que nos lleva a compartir, a confesar libremente delante del Señor. Hermano, quiero dejar esta palabra hasta aquí. Nunca digas para ti: lo que está pasando en mi vida es un caso perdido. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra para tu vida. Y termino diciendo con esta expresión: la compasión de Cristo sobrepasa nuestra imaginación. Amado, Dios les bendiga. Y querido con esto entregar una palabra de mi corazón para ustedes.